¿Qué secretos ocultos rodean los últimos días del Papa Francisco? El cardenal Peter Turkson finalmente habla y sus revelaciones no solo estremecen, sino que también exponen verdades impactantes y profundamente personales. Número 6. El frágil declive. A principios de 2025, la salud del Papa Francisco atravesaba un momento crítico que trascendía las preocupaciones privadas, transformándose en una crisis silenciosa que resonaba en los pasillos del Vaticano. Durante años, el mundo había sido testigo de su inquebrantable determinación, observando cómo continuaba su ministerio a pesar de múltiples desafíos físicos. El persistente dolor crónico de rodilla que limitaba su movilidad, las diversas cirugías que había enfrentado con estoicismo y la fatiga acumulada que, sin embargo, nunca pareció menguar su espíritu pastoral. Pero los acontecimientos de febrero marcaron un punto de inflexión dramático. El 14 de febrero, tras semanas luchando contra una bronquitis que se deterioraba progresivamente, el Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Lo que inicialmente se manifestó como una tos persistente, evolucionó hacia una condición médica mucho más compleja y alarmante. Los exámenes médicos exhaustivos revelaron un cuadro preocupante, una neumonía bilateral que había comprometido seriamente ambos pulmones, acompañada de una infección respiratoria polimicrobiana particularmente agresiva, donde múltiples cepas bacterianas habían colonizado su sistema respiratorio. Esta combinación de afecciones representaba un desafío médico formidable para cualquier paciente, pero especialmente crítico para un pontífice octogenario, con un historial documentado de complicaciones respiratorias. Por primera vez desde su delicada cirugía de colon en 2021, el tono de las comunicaciones oficiales del Vaticano adquirió matices notablemente cautelosos. Aunque los comunicados de prensa mantenían una sobriedad diplomática, entre bastidores se desarrollaba un intenso protocolo médico que incluía oxigenoterapia de alto flujo y múltiples transfusiones sanguíneas. Los círculos internos del Vaticano comenzaron a murmurar sobre complicaciones adicionales. Surgieron preocupantes indicios de disfunción renal temprana y circularon reportes no confirmados oficialmente sobre episodios de insuficiencia respiratoria temporal. La hospitalización se extendió por más de 5 semanas, un periodo marcado por una profunda incertidumbre. La ausencia de apariciones públicas, tradicionalmente tan características de su pontificado, se hizo dolorosamente notable. No hubo los habituales momentos de conexión con los fieles, ni apariciones en las vidrieras, ni las entrañables fotografías saludando a los peregrinos. Para un pontífice que había definido su papado a través de una presencia pública constante y cercana, este prolongado silencio resultaba particularmente significativo y preocupante. Los portavoces del Vaticano mantuvieron una línea oficial describiendo su condición como estable, pero bajo estrecha observación médica. Sin embargo, la ausencia persistente de signos tangibles de mejoría alimentaba una creciente inquietud entre los observadores más cercanos. El 23 de marzo, el Vaticano emitió un comunicado inesperado. El Papa Francisco recibiría el alta hospitalaria. La noticia generó sentimientos encontrados en la comunidad católica mundial. Por un lado, un cauteloso alivio ante la posibilidad de progreso en su recuperación. Confusión porque quienes lo habían visto días antes lo describieron como débil, con visibles dificultades para hablar y moverse, y no se encontraba bien. El Vaticano insistió en que continuaría su recuperación en Casa Santa Marta, su residencia en la Ciudad del Vaticano. Pero incluso después de regresar a casa, el Papa permaneció fuera de la vista del público. Se saltó las reuniones, canceló una audiencia general semanal. En las raras ocasiones en que habló, fue a través de breves declaraciones escritas o breves videos pregrabados. Para alguien que alguna vez fue conocido por sus comentarios espontáneos e interacciones francas, el silencio lo decía todo. Llegó la Pascua. El 20 de abril, el Papa Francisco se apareció en la ventana de la Basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición Urbi et Aubi. Sería su última aparición pública. Lo que debería haber sido un momento triunfal de esperanza y renovación, en cambio, se sintió sombrío. Francisco se veía demacrado, con la voz débil. Tuvieron que ayudarlo a llegar a la ventana. Incluso desde la distancia, algo andaba mal. Y sin embargo, no hubo un reconocimiento formal del deterioro, ni un informe médico actualizado. Solo más silencio.
Los allegados al Vaticano comenzaron a preocuparse no solo por su salud, sino por quién tomaba las decisiones a su alrededor. ¿Por qué le habían dado el alta tan pronto? ¿Quién lo evaluó para que pudiera regresar? La respuesta, por ahora, permanecía oculta. Luego, el 21 de abril, poco menos de un mes después de su liberación, el Vaticano publicó un informe. El Papa Francisco había fallecido mientras dormía. La causa se registró como insuficiencia cardíaca tras complicaciones de un derrame cerebral. El mundo estaba de luto. Se arriaron las banderas, repicaron las campanas. Pero dentro de los muros del Vaticano, comenzaba una conversación diferente. Una conversación no sobre el duelo, sino sobre la rendición de cuentas. Y sería alguien de adentro, alguien que antes había permanecido en silencio, quien plantearía la pregunta más dolorosa de todas. Número 5. Una vida a puerta cerrada. Tras ser dado de alta del Hospital Gemelli el 23 de marzo, el Papa Francisco regresó al Vaticano en lo que muchos esperaban que fuera una recuperación lenta, pero constante. Pero los días siguientes contaron una historia diferente. En lugar de retomar gradualmente sus deberes papales rutinarios, Francisco permaneció casi completamente oculto. Para una figura que durante mucho tiempo se había esforzado por estar físicamente presente, su ausencia fue inquietante. Se cancelaron las audiencias generales. Se delegaron los eventos tradicionales de Semana Santa. Incluso quienes trabajaban dentro del Vaticano comenzaron a susurrar que el Papa se había vuelto inaccesible, aislado en su residencia de Casa Santa Marta y rodeado de un círculo íntimo inusualmente restringido. Oficialmente, el mensaje era el mismo. Estaba descansando, recuperándose y bajo vigilancia. Pero la imagen mostraba una historia diferente. No hubo visitas sorpresa a los fieles, ni saludos improvisados a los turistas, ni rezos del Ángelus Dominical desde la ventana. Los días se convirtieron en semanas, y nadie lo veía. En privado, varias personas del Vaticano comenzaron a cuestionar la naturaleza de la atención posthospitalaria del Papa. Sus allegados notaron que sus antiguos asistentes ya no eran tan visibles. Se informó que algunos incluso habían sido reasignados. En su lugar había rostros desconocidos, profesionales médicos, asesores, asistentes, muchos de los cuales no habían formado parte del personal principal de Francisco. Estos cambios no se anunciaron ni se explicaron. El Vaticano siempre ha operado tras múltiples capas de protocolo y privacidad, pero incluso para sus estándares, este cambio fue inusualmente opaco. Una fuente se refirió al ambiente como de confinamiento. Otra lo describió como un control minucioso. Algunos periodistas del Vaticano intentaron plantear preguntas públicamente. ¿Por qué no se había visto a Francisco? ¿Por qué no había mensajes de video o audio? ¿Por qué no había actualizaciones detalladas sobre su salud? Pero se encontraron con silencio o respuestas cuidadosamente formuladas. El Santo Padre se está recuperando se convirtió en el estribillo. Agradece sus oraciones. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer sutiles cambios de tono en las sesiones informativas del Vaticano. Los portavoces que antes habían enfatizado la resiliencia de Francisco, ahora parecían más cautelosos. Hablaron de fases delicadas, un seguimiento cuidadoso y el descanso necesario. Fue un mensaje cuidadosamente elaborado, diseñado para calmar a Frances sin dar aclaraciones. A puerta cerrada, algunos cardenales comenzaron a inquietarse. Durante más de una década, el Papa Francisco había cultivado una imagen de accesibilidad, transparencia y cercanía pastoral. Pero en sus últimas semanas, se sintió como si se hubiera corrido una cortina. Incluso quienes lo habían asesorado durante años se vieron excluidos de las decisiones. Entre ellos se encontraba el cardenal Peter Turkson, aliado de Francisco desde hace mucho tiempo y en su momento una de las voces más destacadas en favor del desarrollo humano dentro de la Iglesia. Turkson había guardado silencio desde su renuncia a su cargo en el Vaticano en 2021. No había hablado públicamente sobre la salud del Papa ni sobre los cambios que se estaban produciendo en las últimas semanas. Pero estaba observando, y no era el único. En todo el Vaticano, crecía la sensación de que algo crítico había cambiado, no solo en la condición de Francisco, sino en quién estaba moldeando la respuesta. Alguien, o un pequeño grupo, había tomado el control de la recuperación del Papa. La pregunta era, ¿lo estaban ayudando o protegiendo? El día antes de que se anunciara públicamente su hospitalización,
Una fuente del Vaticano declaró extraoficialmente a un periódico italiano que el Papa estaba cansado, no solo físicamente. Lo mantienen alejado. No sé por qué. Para entonces, era evidente para quienes estaban más al tanto de la situación que algo no andaba bien y que alguien estaba tomando decisiones en su nombre. Mientras el mundo rezaba y esperaba, el Papa permaneció en casa, todavía en silencio, oculto. Pero el silencio no duraría para siempre. Número 4. El cardenal que desapareció. Entre aquellos que una vez estuvieron más cerca del Papa Francisco, pocos tuvieron un perfil público tan respetado y tan repentinamente silencioso como el cardenal Peter Turkson. Originario de Ghana, donde creció en una familia profundamente devota, Turkson era considerado por muchos como el futuro de la Iglesia, un líder que encarnaba la promesa de un catolicismo verdaderamente global. Su trayectoria eclesiástica fue extraordinaria desde el principio. Nombrado por el Papa Juan Pablo II en 2003 y posteriormente elevado al rango cardenalicio por el Papa Benedicto XVI, ascendió en la jerarquía vaticana con una reputación sobresaliente por su agudo intelecto, su habilidad diplomática excepcional y su compromiso inquebrantable con la justicia social. Cuando el Papa Francisco comenzó su papado en 2013, Turkson se convirtió rápidamente en uno de sus colaboradores más cercanos y fieles, asumiendo el papel crucial de jefe del Dicasterio del Vaticano para la promoción del desarrollo humano integral. Este importante cargo lo situó precisamente en la intersección donde confluyen la ética, la ecología y la proyección global de la Iglesia. En este rol, Turkson se convirtió en la voz más visible y articulada de la respuesta de la Iglesia ante los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo: el cambio climático, la pobreza sistémica y las crisis migratorias globales. Su presencia era constante en foros internacionales de alto nivel, donde se reunía frecuentemente con líderes mundiales y defendía apasionadamente la visión del Papa Francisco de una Iglesia más compasiva y abierta al mundo contemporáneo. Durante años, su influencia dentro de la Iglesia fue tan significativa que muchos lo consideraban no solo como uno de los cardenales más influyentes, sino como un serio candidato a convertirse en el primer papa africano de la era moderna. Y entonces, de manera sorpresiva y desconcertante, en 2021, presentó su dimisión. La decisión causó perplejidad en los círculos vaticanos. Aunque técnicamente su mandato de 5 años había llegado a su término, era una práctica común en el Vaticano extender los roles de liderazgo para aquellos que, como Turkson, gozaban de una reputación intachable y mantenían una relación estrecha con el Papa. Turkson presentó su renuncia sin explicación, y el Papa Francisco la aceptó con igual silencio. Aunque la narrativa oficial presentó el cambio como una transición rutinaria, entre bastidores la decisión dejó a muchos observadores desconcertados y especulando. ¿Qué podría haber motivado a uno de los aliados más cercanos y respetados del Papa a retirarse de manera tan abrupta? Tras su dimisión, Turkson regresó brevemente a su Ghana natal, antes de establecerse discretamente en Roma, donde adoptó un perfil notablemente bajo. Dejó de conceder entrevistas por completo, se abstuvo sistemáticamente de hacer comentarios sobre asuntos vaticanos, y lo más llamativo de todo, mantuvo un silencio absoluto sobre el progresivo deterioro de la salud del Papa Francisco, a pesar de su larga historia de colaboración cercana y su antiguo contacto regular. Este silencio resultaba especialmente intrigante, dado su papel anterior como confidente papal. A medida que la enfermedad de Francisco empeoraba en 2025, muchos esperaban que Turkson reapareciera con una palabra de apoyo, una oración y una reflexión. Pero no llegó a nada. Incluso mientras el Papa permaneció hospitalizado en febrero y marzo, Turkson guardó silencio. Cuando se conoció la noticia de la muteat de Francisco el 21 de abril, su nombre estuvo notablemente ausente de los comunicados iniciales de condolencias y de las altas figuras de la Iglesia. Ese silencio no pasó desapercibido. Entre los periodistas del Vaticano, su ausencia en ese momento fue considerada inusual. Un corresponsal veterano señaló que, cuando alguien tan importante como Turkson decide no hablar en un momento como este, dice algo. La pregunta es, ¿qué? A lo largo de los años, Turkson había sido visto no solo como un aliado de Francisco, sino como alguien profundamente alineado con sus valores. Ambos compartían un compromiso con la justicia ambiental, la ayuda a los pobres
y la eliminación de barreras dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué la distancia? ¿Se había roto algo entre ellos? ¿O Turkcen se había distanciado porque veía algo que otros no veían? Corrieron rumores. Algunos sugirieron que Turkcen había discrepado con decisiones tras bambalinas sobre la carrera del Papa. Otros afirmaron que se había frustrado con la creciente falta de transparencia del Vaticano. Nada de esto fue confirmado. Turkcen no dijo nada, ni a la prensa, ni a sus colegas, ni siquiera en privado, según fuentes que intentaron contactarlo. Casi una semana después de la mutée del Papa Francisco, el nombre de Turkcen apareció en la lista de asistentes a una misa conmemorativa a puerta cerrada. Llegó discretamente, sin hablar con la prensa, y salió por una salida lateral. Pasarían algunos días antes de que finalmente hablara, no en una conferencia de prensa ni mediante una declaración formal, sino en una breve conversación grabada en voz baja que conmocionaría a la iglesia hasta sus cimientos. Número 3. La llamada del médico. Cuando el Papa Francisco recibió el alta del Hospital Gemelli el 23 de marzo, se presentó como un paso positivo. El Vaticano declaró claramente que descansaba cómodamente y continuaba su recuperación en casa. Pero tras ese anuncio cuidadosamente elaborado, crecía la confusión entre quienes conocían el estado del Papa. Muchos habían presenciado de primera mano su fragilidad. Otros habían hablado con el personal, que lo describió como exhausto, con dificultades para hablar y con signos de dificultad respiratoria persistente. La pregunta que muchos nunca se atrevieron a hacer públicamente ahora circulaba en privado. ¿Quién lo mandó a casa? En la mayoría de los casos hospitalarios, especialmente en los que involucran al líder de la Iglesia Católica, el alta implicaría la participación de varias voces: médicos, cuidadores, funcionarios del Vaticano y posiblemente el propio Papa. Pero fuentes cercanas a la situación comenzaron a insinuar algo más específico. Según un enlace médico familiarizado con los últimos días de su tratamiento, la decisión de dar el alta no fue consensuada. Fue una firma. Se dice que esa firma provenía de un médico de alto rango involucrado en su atención. No era una figura de larga trayectoria en el Vaticano, ni un nombre conocido en la Casa Papal, sino una figura relativamente nueva, incorporada al equipo que asistía en su recuperación respiratoria. Lo que sorprendió a los expertos fue que este médico había comenzado recientemente a asesorar en el caso de Frances. Sus colegas la describieron como eficiente, muy cualificada y segura de sí misma. Algunos dijeron que demasiado segura. Aunque nunca fue identificada oficialmente en ninguna comunicación del Vaticano, su nombre comenzó a circular discretamente entre los círculos médicos y clericales. El personal que trabajó en el hospital durante la estancia de Frances afirmó que ella insistió en que estaba lo suficientemente estable como para ser dado de alta, que descansaría mejor en casa y que una mayor hospitalización le haría más daño que bien. Otros no estaban tan seguros. Al parecer, varios desaconsejaron el alta, instando al menos a una semana más de seguimiento. Sin embargo, no era el equipo médico habitual quien tenía la última palabra en esta situación. Un informante cercano al protocolo de alta hospitalaria lo describió con notable franqueza. Hubo una considerable resistencia por parte del personal médico, explicó. Pero ella descartó todas las objeciones con determinación inflexible. Insistió en que el Papa mantenía plena lucidez mental y que había expresado comprensión de los riesgos asociados. Con esa declaración como respaldo, procedió a firmar los documentos de alta sin más deliberación. Lo que siguió fue un silencio desconcertante y prolongado. La salida del Papa Francisco del hospital se realizó con un hermetismo sin precedentes, evitando cualquier exposición mediática. No se permitió la presencia de fotógrafos para documentar su traslado al automóvil, ni se concedió el tradicional momento de bendición a los fieles que esperaban ansiosamente su aparición. La procesión vehicular se deslizó discretamente tras los antiguos muros del Vaticano, como una sombra en la noche. A partir de ese momento, se instauró un período de ausencia absoluta. Ninguna aparición pública, ninguna transmisión en vivo, ni siquiera los breves mensajes grabados que habían sido una constante reconfortante durante sus anteriores convalecencias. El Papa permaneció en un aislamiento total desde su regreso el 23 de marzo hasta su última aparición pública el 20 de abril, domingo de Pascua, cuando se presentó brevemente en la ventana de la Basílica de San Pedro. Ese momento final
resultó profundamente perturbador para los presentes. Los testigos describieron con visible preocupación su estado. Necesitaba asistencia considerable para alcanzar la ventana, su voz sonaba débil y entrecortada, muy lejos de su característico tono pastoral. Era como presenciar la despedida silenciosa de un padre, reflexionó con pesar un observador cercano. A pesar de estos signos alarmantes, la decisión de su alta prematura no encontró oposición pública inicial. No obstante, entre los pasillos del Vaticano, un grupo cada vez mayor de funcionarios de alto rango comenzó a expresar inquietudes cada vez más serias en conversaciones privadas. Algunos cuestionaban si el Papa realmente había estado en condiciones óptimas para participar en decisiones médicas tan cruciales. Otros expresaban dudas sobre las motivaciones del médico responsable del alta, sugiriendo que quizás su determinación por mantener el control y hacer lo correcto había nublado su juicio profesional, llevándola a desestimar las advertencias de sus colegas más experimentados. Con el paso de los días, el deterioro progresivo de su salud se hizo innegable, culminando en su fallecimiento el 21 de abril, apenas un mes después de abandonar el hospital. Para entonces, las interrogantes se habían multiplicado y profundizado. ¿Quiénes fueron los verdaderos arquitectos de estas decisiones médicas críticas? ¿Bajo qué criterios se autorizó su alta prematura? ¿Qué fuerzas invisibles habían conseguido silenciar las voces de cautela y preocupación? La respuesta a estas preguntas llegaría de manera inesperada, a través del testimonio silencioso de alguien que, hasta ese momento, había mantenido un hermético silencio sobre todo el asunto. Número 2. Peter Turksen rompe el silencio. Ella lo mató. Las palabras no fueron gritadas, tuiteadas ni pronunciadas desde un podio. Las pronunció en voz baja, casi con dolor, el cardenal Peter Turksen, durante una conversación a puerta cerrada con un periodista pocos días después del funeral del Papa. Y cuando la grabación se filtró a la prensa, el titular decía: el cardenal Peter Turksen finalmente rompe el silencio sobre el Papa Francisco, y es malo, pero no fue un ataque político, no fue ira, fue triste, no pretendía hacerlo, pero lo hizo. Él dijo, ella firmó los papeles del alta, dijo que se recuperaría mejor en casa, le dijimos que no estaba listo, pero lo envió de todos modos. La mujer en cuestión, según confirmaron fuentes, era la misma médica de alto rango que había aprobado el alta del Papa Francisco del Hospital Gemelli el 23 de marzo. Según Turksen y al menos 2 auxiliares médicos que posteriormente se presentaron de forma anónima, hubo resistencia a la decisión, dudas internas. Algunos médicos habían solicitado una prórroga, solo una semana más de oxigenoterapia, una ronda más de observación, pero ella insistió. Francisco estaba alerta, quería irse a casa. Ella dio luz verde. Turksen describió el momento con brutal claridad. Él confiaba en ella. Todos confiamos al principio, pero ella se centró en el protocolo. No vio al hombre, solo la historia clínica. Y para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. La grabación fue breve, menos de 5 minutos, pero su impacto fue inmediato. En cuestión de horas, los medios de comunicación de toda Europa y Latinoamérica la recogieron. Los reporteros del Vaticano que conocían a Turksen desde hacía décadas estaban atónitos. Siempre había sido mesurado, diplomático, nunca descuidado con sus palabras. Si había dicho algo tan directo, tan condenatorio, significaba que lo creía completamente. Y sin embargo, incluso dentro de la gravedad de su declaración, había cierta moderación que reflejaba la complejidad de la situación. En ningún momento sus palabras se tiñeron de acusaciones maliciosas o vengativas. No solicitó la apertura de una investigación formal, ni exigió que se tomaran medidas disciplinarias contra nadie. Sus palabras transmitían una verdad que emanaba más del corazón que de los códigos legales. Ella lo hizo, repitió en los últimos segundos de aquella grabación, enfatizando que no fue por acciones directas, sino por las consecuencias de su criterio profesional. Según fuentes cercanas a los acontecimientos internos del Vaticano, la médica en cuestión ha optado por alejarse completamente del foco público. No se ha pronunciado sobre el asunto, ha declinado todas las solicitudes de entrevistas y mantiene un silencio absoluto. Si bien conserva su posición profesional, ya no ejerce en Roma, un cambio de ubicación ejecutado con la característica discreción vaticana, sin anuncios ni explicaciones oficiales. Dentro de la curia, las opiniones se han polarizado significativamente. Mientras algunos consideran que las declaraciones de Turksen
sobrepasaron los límites de la prudencia eclesiástica. Otros defienden que sus palabras eran imprescindibles para la transparencia institucional. En conversaciones privadas, varios cardenales han expresado sentimientos similares, no desde el resentimiento, sino desde una profunda aflicción. No estaba preparado para partir, confesó uno de ellos con visible pesadumbre. Todos fuimos testigos de ello. La posición oficial del Vaticano ha sido de cautelosa neutralidad, limitándose a emitir un comunicado que reafirma la competencia del equipo médico y la calidad de la atención brindada, evitando mencionar tanto a Turkson como a la médica en cuestión. Sin embargo, para numerosos miembros de la Iglesia, el impacto de estas revelaciones ha sido irreversible. Se ha fracturado un vínculo de confianza que parecía inquebrantable. La decisión de Turkson de romper su silencio, especialmente considerando su reconocida prudencia y moderación, ha despertado interrogantes más profundas. Si un hombre de su calibre y discreción se vio compelido a hablar con tal franqueza, ¿cuántas otras verdades permanecen ocultas en los pasillos vaticanos? El mundo no solo había llorado la pérdida del Papa Francisco con ceremonias solemnes y titulares conmovedores. Ahora, en medio de estas revelaciones, surge un nuevo motivo de duelo: la perturbadora posibilidad de que aquella última decisión crucial sobre su vida, el retorno a casa, hubiera sido prematura, y que la persona responsable de tal determinación nunca tuviera que responder por las consecuencias de su juicio. Número 1. Los ecos que perduran. En los días posteriores a la filtración de las palabras del cardenal Turkson, el silencio del Vaticano resonó con una intensidad abrumadora. No se iniciaron investigaciones formales, no se convocaron ruedas de prensa de emergencia, ni se emitieron declaraciones aclaratorias. Este silencio institucional, más elocuente que cualquier pronunciamiento oficial, se convirtió en sí mismo en un testimonio más poderoso que las propias palabras de Turkson. La médica en el centro de la controversia, cuya identidad permanece celosamente guardada por las autoridades vaticanas, experimentó una transición laboral tan discreta como significativa. Un traslado a un puesto de menor visibilidad, ejecutado con la característica sutileza de la Santa Sede. No hubo despido formal ni exilio declarado, simplemente se desvaneció del escenario principal, como una sombra que se disipa al amanecer. Su nombre brilló por su ausencia en todos los documentos oficiales subsiguientes, ni en los solemnes comunicados funerarios, ni en los detallados boletines vaticanos, ni siquiera en los emotivos homenajes póstumos dedicados al Papa Francisco. Su papel en esta historia, al igual que innumerables eventos dentro de los muros del Vaticano, se desvaneció en el éter de lo no dicho, de lo silenciosamente olvidado. Para ciertos observadores, esta resolución silenciosa parecía suficiente para dar por concluido el episodio. Sin embargo, para un número creciente de voces críticas, este manejo discreto de la situación planteaba una interrogante profundamente perturbadora. Si las decisiones sobre la salud de un pontífice pueden ser manejadas con tal opacidad, ignorando incluso las recomendaciones médicas más prudentes, ¿qué otros asuntos de igual o mayor gravedad podrían estar ocultos tras los antiguos muros vaticanos? Turkson, desde que sus palabras se hicieron públicas, ha mantenido un hermetismo inquebrantable. Turkson expresó con notable gravedad: «No hablé para generar escándalo, hablé por la paz, por la verdad, para encontrar sosiego en mi conciencia». En el seno de la Iglesia, las reacciones han oscilado entre extremos contrastantes. Un sector significativo ha recibido sus declaraciones como un acto necesario de valentía moral, una voz que finalmente se atrevió a articular lo que muchos susurraban en los pasillos, pero temían expresar abiertamente. Sus palabras resonaron como un eco de verdad largamente contenida, un testimonio doloroso pero necesario que muchos habían evitado pronunciar por temor o prudencia excesiva. Otros las consideraron imprudentes, dañinas e injustas, pero incluso quienes discrepaban no podían negarlo. La imagen del Papa Francisco sentado en su ventana el domingo de Pascua, débil y pálido, ya había suscitado dudas. Las palabras de Turkson no inventaron esa tensión, solo la nombraron. Entre los fieles, la reacción ha sido igualmente dividida. Algunos encendieron velas y publicaron homenajes en línea, elogiando a Francisco por perseverar hasta el final. Otros comenzaron a plantear preguntas más difíciles. ¿Estaba listo para irse? ¿Fue obligado?
¿Alguien lo escuchó de verdad en esos últimos días? No hay respuestas claras. Puede que nunca las haya. Pero algo permanece. Al final, no fue una batalla política ni una disputa doctrinal lo que sacudió a la Iglesia tras la mutée del Papa Francisco. Fue una sentencia silenciosa, un juicio susurrado de un hombre que guardó silencio hasta que no pudo más. Ella lo mató, no con odio, ni con crueldad, sino con una decisión tomada tras una puerta, firmada con tinta y llevada a cabo sin revocación. Y ahora la Iglesia vive con el eco. ¿Fue un acto de compasión? Nos vemos en el próximo video.